Sí, está en el uso de la palabra el arquitecto Patricio Donoso, quien preside esta sesión del Pleno. Él es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y ha otorgado el uso de la palabra, entendemos, a la asambleísta por Imbabura, Silvia Salgado. Gracias, presidente. Ya está activado. Acabo de activar. Muchísimas gracias, presidente. No soy parte de la comisión. Sin embargo, me parece importante, quería escucharles y luego hacer algunas observaciones y dar mi opinión respecto a este tema importante para el país. Este acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno saliente de Lenín Moreno, digo con ese aditamento, porque efectivamente este acuerdo se produce de manera concreta la ratificación propuesta para el día de hoy, a 8 días de culminar tanto el periodo presidencial como el periodo de la Asamblea Nacional. Y esto tiene que ver mucho con la opinión que me permito hacerlo pública, porque el dictamen de la Corte Constitucional en su numeral 17, de manera clara establece: la Corte Constitucional afirma, consecuentemente se evidencia la necesidad de aprobación legislativa del instrumento examinado, pues contiene el compromiso del Estado ecuatoriano de expedir o modificar normas legales y además compromete al país en un acuerdo de comercio, por lo que se cumplen los supuestos de los numeral 3 y 6 del artículo 419 de la Constitución. Es decir, compañero presidente, con esta ratificación, sin duda no podemos ocultar que el país queda comprometido con un eventual proceso hacia la firma de un tratado de libre comercio. Eso es muy claro. Esta Asamblea Nacional deja comprometida a la Asamblea Nacional entrante a adecuar una serie de normas para cumplir con este compromiso del acuerdo. Este gobierno deja comprometido, de aquí en adelante, al próximo gobierno respecto de una política exterior económica que sin duda afianza la liberalización del mercado y de la inversión extranjera. Esta es una lectura que me permito hacerla porque efectivamente está amparada en el dictamen de la Corte Constitucional. Veamos otro aspecto, señor presidente, respecto a este acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno saliente de Lenín Moreno. ¿Quiénes participan en el tratamiento previo del protocolo? Obviamente están los ministros, tanto de movilidad humana como el ministerio o el ministro de producción. Pero además han sido convocados el presidente de la Federación de la Federación de Cámaras de la Industria del país, el presidente de FedExport, y hay apenas también como invitado a este proceso un delegado de una universidad no menos importante, pero igual universidad particular, como es la Universidad Internacional del Ecuador. Esos actores contiene el informe y dan cuenta de la participación en su calidad de intervinientes en el debate de este protocolo. Acaba de decirnos el compañero asambleísta Flores, en el sentido de que uno de los objetivos de este acuerdo es precisamente garantizar
que la pequeña y mediana industria, que las pymes, que las MIPYMES y que los sectores de la economía popular y solidaria se fortalezcan y puedan alcanzar grados de competitividad, se dice. Sin embargo, lo que sí vemos como preocupación es la ausencia de estos autores en calidad de intervinientes en el debate del protocolo. Y eso no es un tema sin importancia. Es muy importante, presidente, a efectos precisamente de ir entendiendo que este compromiso que hace el país y que asume el Estado tiene consecuencias en todos los niveles. Nosotros como ecuatorianos, en las condiciones difíciles que vive el mundo y nuestro país en particular, nadie espera que estos acuerdos agraven la situación. Por el contrario, estamos en la línea de que exista una política de inversión extranjera, obviamente, de facilitación del comercio, de nuestras exportaciones, en donde esté garantizado ante todo los intereses de nuestro sector productivo. Yo creo que ese es el punto en donde nos encontramos. Pero obviamente ese querer o esa buena intención tiene que pasar por un grado de objetividad. Y cuando me llevo y digo esto de objetividad, quiero referirme precisamente a lo que generalmente uno, lo mínimo que hace como ciudadano y en este caso como asambleísta aún, es poner en previsión lo que podría considerarse un acuerdo como estos o hacia un tratado de libre comercio de un país que es una gran potencia y que eso es innegable, con un país como el nuestro, un país en desarrollo. Esas previsiones son las que nos preocupa, presidente. No en sí el tratar de satanizar un acuerdo comercial, de ninguna forma. Pero sí nos preocupa la necesidad, por ejemplo, de que este tipo de decisiones que van a tener impactos, que van a ser necesarias nuevas regulaciones en donde nos compete no solamente al sector público, sino, como se ha dicho acá, al sector privado, al sector productivo, sean con la mayor deliberación ciudadana posible, con la mayor participación de esos actores y sectores, y no constituya esto riesgos para lo que es nuestra incipiente producción, que lejos está de compararse cuando se trata de competitividad con las grandes potencias. Sin embargo, presidente, se ha dicho que uno de los objetivos es buscar no la competitividad con Estados Unidos, obviamente, pero sí con nuestros países vecinos como Ecuador y Colombia. Ojalá, presidente, no sea el poder competir en mejores condiciones con Colombia, pero al mismo tiempo advertir las condiciones sociales, de explosión social que vive ese país hermano en estos mismos momentos y que ya da cuenta de una alarma internacional, porque hasta el momento se presume 40 muertos como resultado de la violenta represión en Colombia por las condiciones de inequidad y de pobreza. Eso es lo que nos debe preocupar cuando este tipo de acuerdos no se realiza ni con el tiempo necesario, que es sinónimo de corresponsabilidad con actores mayores o con un sinnúmero de actores que permita justamente comprometer a una nueva asamblea. No porque nosotros no tengamos la capacidad hasta el último día. Yo sí reclamo eso, hasta el último día. Pero quienes van a tener que asumir con responsabilidad las consecuencias inclusive de regulatorias o de desregularización o de
o de modificación de normas es la próxima Asamblea y el próximo Ejecutivo. En esas circunstancias, presidente, debo advertir también que no se trata, como decía, de satanizar esto, pero sí al mismo tiempo de hacer ver que nosotros, esta Asamblea, mayoritariamente aprobamos un acuerdo parecido de cara a las recomendaciones de la OMC, que precisamente se trataba de estos grandes objetivos y que era precisamente de adecuar las condiciones de un comercio ágil, de un comercio en donde la administración aduanera inclusive sea concordante, posibilite, agilite y genere mejores condiciones. O sea, eso está aprobado. Está entonces este acuerdo. Entendemos, así como había señalado el asambleísta Flores, que existe ya aprobado un acuerdo en los años 90 y que este se trataría más bien de otro que lo amplía, ¿no? Y que lo actualiza. En definitiva, presidente, estamos a 8 días de culminar nuestro periodo. La decisión la tiene la mayoría de esta asamblea, pero me he permitido advertir básicamente estas observaciones que harán posible que la próxima asamblea y el propio gobierno sea el responsable, por ejemplo, de lo que significa el resguardar los intereses de la producción nacional cuando se regule estas normas que exige el acuerdo sobre facilitación del comercio y administración aduanera, especialmente cuando aquí se ha advertido habrá garantías respecto de las ventajas para el sector no petrolero. El agro en nuestro país es un sector importantísimo que queda pendiente y que además es el que está en inminente riesgo cuando se libera, en muchos casos, ¿no? En muchos casos, las importaciones, especialmente de productos alimenticios. Hay que prever, hay que garantizar, al mismo tiempo de abrir espacios de mayor competitividad al mundo, pero al mismo tiempo de entender que nosotros, país en desarrollo, en condiciones limitadas realmente, un país dolarizado, tiene que prever y ser responsable como Estado y como autoridades frente a nuestra producción nacional, que tiene que en verdad encontrar apoyo, que tiene que en verdad encontrar fortalecimiento, pero a partir de lo que aquí se ha dicho, de tomar la decisión con los propios actores y de responsabilizarse del resguardo que debe haber a la producción nacional. Eso simplemente, presidente, no quería dejar de decirlo y expresarlo. Muchísimas gracias. La intervención de la asambleísta, quien representa a la provincia de Imbabura, Silvia Salgado. Esto en el marco de la discusión del informe que recomienda la ratificación del protocolo al acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones entre el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno de la República del Ecuador relacionada con normas comerciales y de transparencia. Luego pudo escuchar su intervención, asambleísta Flores.